Romanos capítulo 1. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Una vez más en este día. Romanos capítulo 1. Para los que nos ven por las redes sociales, nosotros usamos la versión Reina Valera. Y vamos a leer desde el 16 al 32. Vamos a leer desde el 16 al 32. Pero la base bíblica para el mensaje lo vamos a usar en Romanos 1:18 solamente. La base bíblica del mensaje vamos a usar Romanos 1:18, pero vamos a leer desde el 16 al 32. Amén. El título del mensaje: Conozcamos la ira de Dios. Conozcamos la ira de Dios. Cuando todos estemos en Romanos 1, nos ponemos de pies en reverencia a nuestro Señor y empezamos a leer la palabra todos juntos. Vamos a leer desde el 16 hasta el versículo 32. Versículos 16 y 17, el poder del Evangelio. Del 18 al 32, la culpabilidad del hombre. Y el título del mensaje: Conozcamos la ira de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. 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 Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda malicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen por lo que practican. Aleluya, gloria a Dios. Terminamos como que describiendo el mundo que vivimos, ¿verdad? Así vive el mundo hoy. Están haciendo todo lo que les place, sin mirar arriba, sin mirar a nuestro Creador, sin honrarlo, ¿verdad? Sin seguir sus leyes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Esta hermosa palabra que hace 2000 años que la tenemos, Señor. Que cuando tú la inspiraste, Señor, nosotros no pensábamos ni estar. Pero a ti te plació, Señor, dejárnoslas de tal manera que hoy, en el día que vivimos, Señor, este 11 de abril del año 2021, esta palabra está intacta y nos describe la manera que nosotros estamos viviendo, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de este país, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Porque reconocemos, Señor, que muchas veces te hemos dado la espalda, Señor. Que muchas veces, conociendo tu palabra, habiéndonos obrado el milagro de vida que nos has dado, que nos has traído hasta este día, Señor, muchas veces desobedecemos tu palabra, Señor. Muchas veces cerramos nuestros oídos a tu palabra, Señor. Pero más que eso, Señor, muchas veces cerramos nuestros ojos a la necesidad de los demás, Señor. De conocerte, de entenderte, Señor. Es necesario, Dios, que tú transformes nuestras mentes, Señor. No basta con yo conocer lo que dice tu palabra, Señor, si no la voy a aplicar en mi vida, Señor. Si no voy a tener la sabiduría para aplicarla en el momento que la necesito, Señor. Oh Dios, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor, y contra mis semejantes, Señor. Porque cuando he podido hablarle de ti, he callado, Señor. Cuando he visto su necesidad enfrente de mis ojos, los he cerrado, Señor. Les he dado la espalda, Señor. Y eso mismo he hecho contigo y con tu palabra, Señor. Cuando se lo hago a uno de tus pequeñitos, es como si te lo hiciera a ti, oh Dios. Así que ten misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. No tengas presente nuestro pecado, Dios. Y háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a nosotros tener hambre y sed de justicia, de tu palabra, de conocerte, de tener una relación contigo digna de ti, Señor. Con toda la reverencia, Señor, que tú ameritas, Dios. Así que háblanos a cada uno de nosotros, Señor. No permitas que ninguno de los que está aquí, de los que nos puedan ver por las redes sociales más adelante, y mientras se pasa por las redes, Señor, no permita que esos corazones sigan caminando igual, Señor. Que puedan tener un alto y mirarte, Señor. Y mirar a los cielos y pedirte perdón
y venir delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Vemos cómo Pablo, ¿verdad? En el versículo 17 usa una palabra del profeta Habacuc, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Habacuc, en el versículo 4, usa Habacuc esa frase, ¿verdad? De que el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo? El justo es el que está en una correcta relación con Dios. El justo es el que no vive su vida para sí mismo, sino el que vive su vida para agradar a Dios con toda su vida, con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma, ¿verdad? Él procura, ¿verdad? No por sus propias obras, sino por su absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho. El que experimenta la vida de veras, ahora y en la eternidad. O sea, el justo es aquel que vive su vida hoy, pero su mente está en la eternidad que Dios ofrece. Su mente está en el sacrificio de la cruz que Cristo hizo por mí, que fue a la cruz y pagó el pecado que yo cometí, que tomó mi lugar, que dice la palabra que fue sin abrir su boca, ¿verdad? Lo estuvimos cantando en una de las alabanzas, ¿verdad? Él fue al matadero como oveja, como cordero fue al matadero sin abrir su boca. Título del mensaje: conozcamos la ira de Dios. La idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos de la naturaleza caída del ser humano. Hoy en día, desde los púlpitos no se predica de la ira de Dios, solamente se predica del amor, ¿verdad? Y por eso te hacen esa invitación de ven que mira, ¿qué problema tienes? Tu esposa se fue, Dios te la va a traer. Estás sin trabajo, Dios te va a dar un trabajo. Sí, ese evangelio bonito, dulce a los oídos, pero que no te confronta con tu pecado. Que no te confronta, que no te lleva a pensar a ti dónde tú estás delante del Dios santo, justo y bueno. Entonces, por eso es que muchas veces hasta entramos en esa frase de decirle a las personas, no te preocupes por tu pecado, no te preocupes por la vida de pecado que tú tienes, porque Dios te ama. Dios te ama. Dios aborrece el pecado, pero tú que practicas el pecado, Él a ti te ama. Pero es una mentira. Cuando usted va al Salmo 5:5, la palabra de Dios dice que Dios aborrece al que hace iniquidad. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nuestra mente tiene que ser cambiada. Porque si usted va a seguir pensando igual que antes de cómo llegó o como usted llegó, usted sigue pensando. Si usted no tiene esa transformación en su mente, usted no va a poder caminar con Dios. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Ahora, ¿cómo es que Dios transforma mi mente? A través de la palabra. Yo tengo que conocer la palabra, pero no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ponerlo en práctica. Un ingeniero va a la clase y coge conocimiento, pero después tiene que traer ese conocimiento, ponerlo en práctica y entonces puede fabricar. Pero si usted deja el conocimiento ahí y no lo pone en práctica,
no vale de nada. Usted tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. La sabiduría suya es cuando usted enfrenta un problema y usted recuerda lo que Dios dice en su palabra y lo usa para afrontar ese problema, no para darle la espalda, no para irse a correr. No, esa no es la forma de defenderse. La forma de defenderse es aplicar la palabra de Dios. Es caminar en fe. El justo por fe vivirá. Entonces, a la hora de yo enfrentar el problema, yo voy a confiar que la palabra dice que el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí. ¿Ven? Entonces yo voy a aplicar la palabra, pero no la voy a aplicar algunas veces. Tengo que vivir en todo tiempo con ese pensamiento. Tengo que vivir en todo tiempo aplicando lo que conozco. Entonces, ¿cómo yo me voy a renovar día a día? Todos los días tengo que ir a la palabra. Todos los días tengo que ir. Porque muchas veces la voy a leer y no la voy a entender. ¿Eh? Por eso es necesario, uno, congregarse para que entonces lo que yo no pueda entender o lo que yo no he vivido, otro hermano lo ha vivido y nos podemos comprometer, ayudarnos los unos a los otros. No solamente en la necesidad, no también en la reprensión. Cuando uno ve a un hermano que va deslizándose, también uno está en todo derecho de llamarlo con amor y decirle, hermano, yo lo he visto ya varias veces, usted está practicando esto y esto lo va a llevar a esto. Y no se lo digo por criticar, lo digo porque lo amo. Por eso es que tenemos que vivir nuestras vidas, pero ayudando a los demás. No voy a ver al hermano que se está cayendo y está guindadito de un dedo, entonces voy a pasar y, ay, no te vi, le pisé el dedo para que se acaba de caer. No, me voy a doblar y le voy a dar la mano. Pero le voy a dar la mano también velando que no me arrastre con él. Porque puede pasar también eso. Puede pasar también eso, que el hermano nos quiera cambiar y nosotros entonces nos dedicamos a tratar de hacerlo cambiar y usted y yo no cambiamos a nadie. Lo que cambia a la persona es la palabra de Dios. Amén. Usted y yo no cambiamos a nadie. El que usted ve que se va, no siga detrás de él porque se va a perder usted también. Entonces no va a hacer nada, ¿no? Entonces usted lo deja. Porque la Biblia te habla de eso. La Biblia te habla de eso mismo. Te dice, oye, si tu hermano pecare contra ti, ve donde él, háblale, acércate a él. Ah, ¿no te escuchó? Pues vaya y busque otro hermano para que haya un presente. Ah, ¿no te escuchó? Vaya y busque otro hermano para que haya otro presente. No, no te escuchó, ok. Vamos a decírselo a la iglesia. Ah, ¿no escuchó a la iglesia? Ah, pues, dalo por gentil. Sácalo porque él no quiere. Entonces, si usted no se quiere ayudar, ¿quién lo va a ayudar? Si usted no tiene temor de Dios, ¿quién va a crear ese temor? Nadie. Nadie. Entonces, mira esto. La idea, ya le dije, gran parte del evangelio de hoy habla solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo y las bendiciones de la salvación y la paz con Dios que trae la fe en Cristo. Es cierto que todos esos beneficios vienen como resultado de una fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo de la salvación. Si el doctor no conoce la enfermedad que usted tiene, ¿lo puede recetar para curarlo? No lo puede. No lo puede recetar para curarlo. Y si usted no sabe la necesidad que tiene de Dios, ¿va a buscar a Dios? No. Si usted no conoce que su vida de pecado lo hace enemigo de Dios, ¿usted va a tratar de reconciliarse? No, no se va a reconciliar. Porque es que usted no se conoce a usted mismo, usted no sabe cómo está usted delante de Dios. Por eso volvemos a lo que le dije ahorita. Si a mí me vienen a evangelizar y la primera palabra que me dice que yo soy un pecador y Dios me ama,
No me digan nada más, porque es que yo no tengo que cambiar. Si yo soy un pecador y estoy practicando el pecado y Dios me ama, entonces, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿A qué voy a ir? Si ya tú me estás diciendo de entrada que soy un pecador y que Dios me ama. No necesito ir a la iglesia porque no tengo nada que cambiar. Yo no tengo nada que cambiar. Porque ya lo que todo el mundo busca es que Dios te ame y tú me estás diciendo que Dios me ama con toda mi vida de pecado. Y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Entonces, yo que estoy pecando adrede, que lo estoy haciendo sin ninguna reverencia de Dios, Dios me ama. Si la Biblia dice que eso me constituye enemigo de Dios. ¿No apartó Dios del huerto a Eva y Adán con tan solamente desobedecer? Imagínense a mí que estoy robando, que estoy cogiendo a otro, haciendo trampa, que si pudiera hacerlo iba y ponchaba en mi trabajo y me iba para mi casa a dormir y después venía la hora de salir y ponchaba para que me paguen. Entonces usted me dice que yo viviendo así, Dios me ama. No. Dios aborrece al que hace iniquidad, dice el Salmo 5:5. Entonces, nosotros tenemos que una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca acerca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Si usted no conoce la ley de Dios y está correctamente caminando con ella, entonces usted no puede caminar con Dios. De la única forma que usted camina con Dios es que usted esté de acuerdo con Dios. Dos personas que no están de acuerdo, ¿pueden caminar juntas? No, porque una quiere ir para la izquierda y la otra quiere ir para la derecha. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que Dios dice que es malo y con lo que Dios dice que es bueno, usted no puede caminar con Dios. Usted va a ir a cualquier lado menos al cielo. Por eso el domingo pasado hablábamos aquí de los dos caminos. Los dos caminos que aparecen en Mateo 7, 13 y 14. Hay un camino amplio, hay un camino estrecho. Los dos caminos tienen un rótulo que van al cielo. Pero usted sabe que el camino amplio no va al cielo. El camino amplio no va a la eternidad con Dios. Va a la eternidad de la condenación. ¿Por qué? Porque usted decidió darle la espalda a Dios. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se haya enterado de las consecuencias eternas de los pecados que aún requieren ser castigados y necesitan perdón. Una persona que no conozca eso no va a poder tener una relación con Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Va a ir a cualquier lado menos al cielo, hermano. Va a ir a cualquier lado menos al cielo. Porque no va a pedir perdón. No se va a reconciliar con Dios. Porque tenemos que entender que lo que Cristo hizo en la cruz fue un regalo de amor. Todo lo que tuvo que pasar, que Dios mismo permitió para que usted y yo tengamos vida. Porque fue pensando en nosotros que Dios hizo eso. Porque los atributos de Dios están perfectamente equilibrados en una perfección divina. Mire esto, si Él no tuviera enojo e ira justa, entonces no sería Dios. Con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Pero tiene que tener las dos. Dios se tiene que airar contra el pecado porque Dios es un Dios santo. Por eso,
si nosotros no comprendemos eso, vamos a seguir caminando según nosotros nos imaginamos las cosas, pero no según como Dios te las ha revelado en la palabra. Porque el amor de Dios es tan grande que se revela a través de su palabra para que nosotros podamos conocerlo y no andemos a ciegas tentando para llegar al cielo. No, nos dejó la ruta establecida. Nos dejó el camino, su Hijo Jesucristo, Dios encarnado, en amor por cada uno de nosotros. Pero eso nosotros lo sabemos, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Por eso tantas veces caemos en lo mismo. Por eso tantas veces caemos en lo mismo. Pero como Dios nos conoce, nos repite lo mismo muchas veces en la Biblia. Porque muchas de las cosas, mire, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Nosotros los tenemos los dos, pero aquel pueblo de Israel, aquellos que tenían solamente el Antiguo Testamento, buscaban eso de lo que hablaba que nosotros tenemos ahora, que era de Cristo. Porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros no tenemos excusa. Nosotros lo tenemos completo. Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. Ama perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Busquen en su Biblia, Hebreos 1:9. Y usted sabe que cuando usted está hablando, está leyendo del 5 en adelante, Hebreos, un libro que a mí me encanta, porque me da una seguridad mucho más allá de que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos no tiene ni un autor. Hebreos 1:9. El libro de Hebreos no tiene un autor conocido, hombre humano, que lo escribió. Porque nosotros sabemos que la carta que estamos estudiando hoy, que es la carta a los romanos, fue Pablo. Igual que Colosenses, igual que Hechos lo escribió Lucas, ¿verdad? Como en el Evangelio también, es un seguimiento del Evangelio de Lucas. Pero del libro de Hebreos todavía no se ha podido probar quién fue el que lo escribió. Y como no hay quien fue que lo escribió, pues yo digo, es Dios mismo hablándome. Aunque es Dios mismo hablándome en toda la palabra, ¿verdad? Pero sin un mediador, ¿verdad? Porque no hay un escritor que yo pueda decirle a ustedes en la iglesia, mira, pues le escribió a Pablo. Dicen uno le escribió a Pablo, otro dice le escribió a Bernabé, pero no hay uno que pudiera decirse, oye, fue este. Entonces, está el escritor hablando, ¿verdad?, de cómo Dios mismo, el Hijo, ¿verdad?, superior a los ángeles. Pero en el 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Pero cuando usted va en el 8 dice, más del Hijo dice, Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Dios mismo llamando al Hijo Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso yo tengo la seguridad y tengo la convicción que Jesucristo es Dios encarnado, el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
El evangelio mutilado y sensible que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad está muy apartado del evangelio que Jesús y Pablo proclamaron. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de la ira de Dios. Vamos a ver uno nada más. Vamos al libro de Isaías, que es bien conocido, porque Jeremías también habla, Ezequiel también habla. Pero vamos a ver Isaías 9:19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Y son palabras, ¿verdad? Como cuando nosotros leemos a Romanos, que está describiendo nuestros días. Hoy se echan los hombres con los hombres. Hoy las mujeres andan en una cruzada del feminismo, ¿verdad? Que quieren que se le dé el mismo valor como los hombres, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos escuchar de que Dios no hace acepción de personas. Es correcto. Dios no hace acepción de personas entre un hombre y una mujer. No lo hace. Pero Dios da roles diferentes. Dios da un rol para el hombre y da otro rol para la mujer. Y los da desde el principio. Desde el Edén. Entonces, somos iguales ante Dios, pero tenemos roles diferentes delante de Dios. De manera bien conocida, nosotros queremos ver la ira de Dios. Vámonos a los capítulos de Génesis 6 y 7, donde está el relato de Noé. ¿Hay un Dios airado ahí? Decidió destruirlo todo. Salvó 8 personas. Poquitas que salvó. Salvó los animales, ¿verdad? Una diferentes cantidades de animales. Los clasificó de puros, impuros, ¿verdad? No. Hizo un mundo nuevo. Pero ¿cuántos caminaron y se desvió? Hasta la Torre de Babel. Hasta la Torre de Babel volvió Dios a ver la insensatez del hombre. ¿Y qué decide hacer? Confíndele los idiomas. Dale un idioma a cada uno. Dale idiomas diferentes. Porque son tan necios que se van a matar tratando de coser el ladrillo y pegándolos con brea para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere buscar llegar a Dios. El hombre siempre busca llegar a su Creador. Pero Dios te deja la manera de cómo llegar a Él, pero a ti no te gusta. Tú quieres hacerlo a tu manera. Por eso es que hay tanta división dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Pero también necesitamos hombres y mujeres que se levanten y digan: lo que va para el cielo es una iglesia, no es una denominación, es una iglesia. Es hombres que estén transformados de mente y corazón, que estén dispuestos a seguirle a Cristo y a cumplir con su palabra y a compartirla. No es una denominación. Así que déjense de eso. Déjense de eso. Empiecen a entregar su corazón. Empiecen a conocer la Biblia. Empiecen a caminar como dice la Biblia. Empiecen a hablar como Dios quiere. Empiecen a pensar como Dios quiere. Porque usted tiene el ejemplo ahí. Usted tiene el ejemplo. Usted tiene a Cristo. Usted no se compare conmigo.
usted compárese con Cristo. Compárese con Cristo. Yo voy a imitar lo que Cristo hace. Pero yo lo invito a usted a que haga lo mismo. Que empiece a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No empecemos a imitar a los hombres. Sí, el que está de frente, sí, tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo. Está obligado a dar ejemplo. Pero no soy perfecto. No lo sé todo. Por eso yo siempre invito a la iglesia, usted sea noble como los de Berea. Usted escúcheme hablar, pero después vaya y busque. Escudriñe las escrituras usted. Amén. ¿Ah? Y si usted ve que en algo me equivoqué, con mucho respeto, venga conmigo, venga con su Biblia, nos sentamos y buscamos a ver si usted está correcto y yo estoy correcto. Pero con todo el respeto que amerita, ¿verdad? Porque yo le tengo que dar el valor a usted que Dios le da a usted. Y Dios lo valora a usted como la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Asimismo es el trato que yo tengo que tener con usted. Entonces, tenemos que ayudarnos a ¿qué? A seguir adelante. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. Mire, vamos al libro de Juan. Vamos a Juan 3, capítulo 3. Vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver el amor de Dios, pero vamos a ver el enojo de Dios, la ira. En el mismo capítulo, Juan 3, 16 y el versículo 36. Juan 3, 16 y el versículo 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mire cómo dice Juan en el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué es lo que va a ver? La ira de Dios. La ira de Dios. Mire, usted tiene que tener algo en claro que Romanos 9:22 nos lo deja claro. Cuando usted va a Romanos 9:22, ¿qué dice Pablo? Mire la pregunta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Que usted vea a los malvados que están corriendo de espaldas a Dios, que pecan y hacen y no le pasa nada. No se preocupe. No se preocupe. Porque hay un día para pagar. Y Romanos 9:22 nos lo está diciendo. Porque fueron preparados como hijos de ira para destrucción. ¿Qué me enseña eso a mí? Mi preocupación no es lo que hace el otro. Mi preocupación es lo que yo hago. Mi preocupación es lo que yo pienso. Mi preocupación es a lo que yo dedico mi tiempo. Si lo estoy perdiendo o lo estoy usando para beneficiarme, para conocer a Dios. Porque hay una cosa que usted no puede hacer.
Usted no puede hablar de Dios si no lo conoce. Pero hay algo que usted podría hacer y que no le vale de nada. Conocer los versículos de la Biblia de memoria si no los pone en práctica. O si no sabe lo que dice. Porque ¿cuántos niños los papás no le enseñan a memorizarse los versículos? Pero cuando tú le preguntas, ¿y sabes lo que dice? No. ¿De nada te vale? De nada te vale. De nada te vale que yo conozca la Biblia entera si no la voy a aplicar a mi vida, si no voy a vivir por ella, si no la voy a compartir, si no voy a ayudar a otros con la palabra. De nada me vale. Es como si no la supiera. Es lo mismo. De nada me vale venir los domingos a la iglesia y el lunes salir a trabajar y vivir de la misma manera que vivía el sábado antes de ir a la iglesia. De nada me vale yo escuchar el mensaje porque posiblemente el lunes o el martes le pregunten, mire, ¿de qué habló su pastor en la iglesia? Y usted diga, ay, yo no sé, pero mira, había poder en ese mensaje. ¿Y cómo me lo sé? ¿Y de qué habló? Y no te recuerdas. ¡Wow! ¡Qué mensaje que mucho te impactó! ¡Qué mucho te impactó! ¡Qué poder había! Que te entró por un oído y te salió por el otro. Entonces, ¿a dónde llegamos así? A esas vidas que usted lo ve, que están sentados en una iglesia 20, 30 años, pero usted no ve cambios en sus vidas. Siguen siendo lo mismo. Les sigue agradando lo mismo. Porque después van a la casa y se sientan frente al Netflix a ver una serie que nada lo va a ayudar, que nada lo va a edificar. O se sientan con su telefonito a mirar más que los bochinchacitos. Y ese es lo que pasa. Ahí es que describe. Eso es lo que te describe como cristiano. Cuando tu vida muestra cambio. Cuando los que te rodean pueden decirse, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre que busca de Dios. Que tienen problemas por allá y te llaman, mira, para que ores por mí. Y yo digo, bueno, yo voy a orar por ti, pero tú tienes que hacer un compromiso con Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que estar dispuesto a cambiar. Tú tienes que estar dispuesto a ayudarte. ¿Ves? Porque no son las oraciones de los demás los que te van a salvar. Es una vida transformada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, de la promesa. Entonces, el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y la gracia de Dios, también habla con tono enérgico de su enojo y de su ira. Mira, es necesario reconocer, como le dije antes, la enfermedad para que usted pueda ser curado. Si el doctor no conoce la enfermedad que usted tiene, no le puede recetar. Aunque ahora mismo, muchas veces usted va al doctor y conociendo la enfermedad y lo que empieza es a practicar con usted. Sí, lo coge de conejillo de indias. No, mira, es que un paciente vino con esos síntomas, yo le di esto y se mejoró. Todos los sistemas no son iguales, pero ahí vamos. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto. A los 2 meses está usted peor. Pues vamos a bajarle la dosis, vamos a subirle la dosis, vamos a buscar otro medicamento. Vamos a inventar. Posiblemente. Pero así son las cosas. Entonces, nosotros confiamos en esas cosas que sabemos que son imperfectos, pero no confiamos en el Rey de Reyes, que es perfecto. En esta palabra nosotros la leemos, la conocemos, pero terminamos no usándola para nuestras vidas. Y ese es el problema mayor. Por esta razón, con la excepción de Jesucristo, todo ser humano desde la caída ha nacido bajo condenación. Porque cuando Adán y Eva cayeron, se pasó la sentencia divina contra todos los pecadores. Y ahí estábamos nosotros. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Así que todos estamos llamados a mirar a la cruz de Cristo y a someternos al señorío de Cristo, porque está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Amén. Y como yo digo aquí otras veces, y yo le doy gloria a Dios, de que mi salvación no depende de mí. Mi salvación depende de lo que Dios ya hizo a través del Hijo. En mi fe puesta en lo que el Hijo hizo, que ahorita cantábamos que fue como cordero al matadero. Nunca abrió su boca. Y nosotros no nos pueden pisar un callito que rápido le damos un empujón a la persona. Si no es que sale todas las sandeces que pueden haber en nuestro corazón diciéndosela. Desde no mira por donde camina. Uno mejor viene distraído pensando en las situaciones que tiene. Pero tú solamente miraste el pisotón que te dio. Y aprovechaste ese pisotón para darle su empujón. Y para decirle un montón de cosas que a lo mejor tú mismo practicas más que él. Porque a veces sale de nuestra boca muchas cosas que están en nuestro corazón. Porque de lo profundo del corazón habla la boca. Y nosotros somos rápidos para criticar. Lo que no somos rápidos para pedir perdón. Pero para criticar somos rápidos. ¿Eh? Para criticar, para sacar en cara. Ahí somos rápidos. Pero para pedir perdón y para hablar del Evangelio, somos más lentos. Que Lento Rodríguez, el de los muñequitos. Entonces, en la breve extensión de un solo versículo de Romanos 1:18, Pablo presenta 6 facetas que caracteriza la ira de Dios. Vamos a ver el carácter de la ira de Dios, su tiempo, su fuente, el alcance, la naturaleza y su causa. El carácter de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es divina, proviene de Dios, ¿verdad? La ira de Dios dice, porque la ira de Dios es de Dios, se revela desde ¿dónde? Desde el cielo. Es divina, se revela desde el cielo. Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual. La ira de Dios no es como el enojo humano, que siempre está manchado y distorsionado por el pecado. Porque la misma Biblia te llama a que tú te puedes airar. La Biblia no dice airaos, pero no pequéis. Eso no es lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque Dios se aira y no peca. Jesucristo se airó y no pecó. No sacó con un látigo a aquellos que estaban cogiendo la casa del Padre, que es templo de oración, y lo habían hecho una cueva de ladrones. Y tenían una reventa y unas cosas y unos negocios y lucrándose. No se airó Jesucristo. No entró, no cogió un fuete, no viró las mesas. Pero no pecó. Porque la palabra dice que es el único que no ha pecado. No pecó, pero se airó. De la misma manera que Dios se aira con usted y conmigo cuando nosotros violentamos su ley, cuando nosotros violentamos sus reglas, cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios. Porque cuando usted peca, usted lo que hace es darle la espalda a Dios. Usted menosprecia lo que es Dios, lo que Dios ha hecho por usted. Usted le dice a Dios, sálvame, pero yo voy a vivir mi vida. No es de esa forma que funciona. No.
Usted no solamente puede aceptar a Jesucristo como Salvador, tiene que ser como Señor. Tiene que haber un señorío, tiene que haber un respeto, tiene que haber una obediencia. Si no hay nada de eso, no hay salvación. No la hay. El enojo de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. La santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Mira cómo dice Habacuc. ¿Cómo dice Habacuc en el capítulo 1, en el versículo 13? Vamos a Habacuc. Muy limpio eres de ojos, pero muy limpio. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él. Volvemos a lo mismo. Cuando vamos al comienzo, vemos a Caín matando a Abel. ¿Por qué causa? ¿Qué causa tenía Caín para matar a su hermano Abel? No había ninguna. No había ninguna. Abel tenía la culpa de que a Dios le agradara más el sacrificio de él que el de Caín. No. Abel cumplió con lo que conocía. Él cumplió con lo que conocía. Y él buscó de su manada lo mejor. Y eso lo sacrificó a Dios. Porque usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que saber algo. Dios no pidió el sacrificio. Dios no le pidió el sacrificio. Abel le nació y lo hizo. Y Caín imitó. Pero en vez de ir y buscar un animalito, fue lo que recogió de lo que él sembraba, de lo que él trabajaba. Y no tan solo eso, es que lo hizo con menosprecio. No lo hizo con un corazón agradecido, como debemos venir nosotros a la iglesia, con un corazón agradecido. Los hijos pequeños no deben venir a la iglesia porque papá los obliga. Deben venir con un corazón agradecido. Los jóvenes igual, buscando esa relación con Dios. Entonces, muy limpio eres de oro para ver el mal. No hay síntoma más seguro y deplorable de una conexión moral completamente degradada. Una condición moral completamente degradada cuando a usted no se ofende con el pecado y el que lo hace. Por eso es que yo siempre digo, no hay dicho más absurdo de que Dios aborrece el pecado y ama al que lo practica. No hay dicho más absurdo que eso. Porque no es la verdad. La verdad es la Biblia. Y la verdad dice en el Salmo 5:5 que Dios aborrece al que hace iniquidad. El tiempo de la ira de Dios
Se revela la ira de Dios, está siendo revelada, fue revelada por primera vez en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente más que las de Dios. De inmediato se pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y todos sus descendientes, hasta la tierra fue maldecida como consecuencia de ello. Usted va a Génesis 3, del 10 al 19, y usted va a ver ese relato. Dios maldiciendo a la serpiente, a Eva le dijo, oh, ahora vas a dar a luz con dolores. A Abraham le dijo, ahora vas a llevar el pan a tu casa, pero vas a tener que sudarlo, vas a tener que trabajarlo. Y después la tierra maldita será por lo que ustedes han hecho. Saldrán caldos y entonces... a un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios fue la que se derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y soportó la fuerza plena de la furia divina como castigo de ello. Dios detesta tanto el pecado que estuvo dispuesto a Él mismo ir a la cruz, encarnado en el Hijo. Él mismo ir. Dios detestó tanto el pecado que exige el castigo completo por él, a tal punto que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. De la única forma que nosotros vamos a llegar un día a estar delante de Dios es porque Cristo fue a la cruz y murió. Porque no hay ninguna otra manera para que nosotros podamos ir delante de la presencia de Dios. El único mediador es Él, es el camino, es la vida. La fuente de la ira de Dios viene desde el cielo. A pesar del poder actual de Satanás como príncipe del aire y de este mundo, la tierra es dominada en últimas por el cielo. El trono de Dios desde el cual su ira se hace manifiesta constante, dinámicamente en el mundo de los hombres. Nada se mueve sin que Dios lo permita. Lo bueno, lo malo, todo está bajo el control de Dios. El cielo revela la ira de Dios por dos vías, mediante su orden moral, su ley, y a través de su intervención personal cuando Dios hizo el mundo. Incorporó ciertas leyes morales y físicas. Desde entonces han gobernado su funcionamiento. Así como una persona cae al suelo cuando se tira de un edificio, ¿verdad? Y esa es la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Si tú te tiras, vas para el piso. Esa es la ley física. Todo cae. Todo cae. Entonces, en este sentido, no está interviniendo específicamente, sino que está dejando operar la ley de causa y efecto. La segunda forma como Dios revela su ira es a través de su intervención directa y personal. La ira de Dios se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina. Nada de lo que pasa está fuera de la voluntad de Dios. Si hoy estamos viviendo un mundo con tanta enfermedad, hay que preguntarnos por qué Dios está permitiendo eso. Y usted va a ver que cuando usted mira cómo está viviendo el mundo, usted va a saber por qué Dios está permitiendo eso. Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Los hombres se echan con los hombres, las mujeres se echan con las mujeres. Ahora los menos quieren que todo sea aceptado. Ahora los hombres se levantan un día, yo soy perro y entonces yo tengo que aceptar que él es perro. Porque hoy en día los hombres quieren ser dirigidos por lo que ellos tienen en su mente, por lo que ellos creen, pero ya la palabra de Dios para ellos ha pasado a un segundo plano.
Ya no les importa lo que Dios dice. Por eso las córteles ahora, lo que Dios decía, un país como este, que su constitución fue fundada en los 10 mandamientos, ya le han dado la espalda. ¿Cuántas leyes no hay antimoral? Ante la moralidad era algo, ¿no?, que la gente respetaba. Ya no. Ya los líderes de este país ya van haciendo cosas que no agradan a Dios. Pues entonces nosotros tenemos que amarrarnos la correa, porque Dios va a traer juicio y ya está empezando. En los últimos tiempos vendrán falsos cristos, ¿verdad? Ya hay un rabino diciendo que es el Mesías. Hay otro por allá, por Australia, diciendo que es Cristo. Wow, ya son 2 en poco tiempo. Entonces la gente se enfusca. ¿Qué Mesías? ¿Qué Mesías? Si ya la Biblia dio quién fue el Mesías, vino y el pueblo de Israel lo rechazó. Le dieron la espalda. Cerraron sus puertas. Pero ahora hay un rabino que se levanta y dice que yo soy el Mesías. Ya ha causado un revuelo. Y causa revuelo hasta en los cristianos, que eso es lo más triste. Hasta aquellos que tenemos conocimiento, que tenemos una Biblia completa. Entonces, ¿será verdad? Ay, Dios mío, ¿no leíste en la Biblia que dice que el tiempo y la hora nadie lo sabe? Que solo está en la potestad del Padre. Entonces se levanta uno para allá el 31 de febrero. Se levanta otro por allá en octubre y se acaba. Se acaba en el 24. Se acaba en el 25. Otro se acababa en el 70. Se acababa en el 67 y todavía estamos. No se preocupe cuando se acaba. Preocúpese que su vida esté de acuerdo a como la palabra demanda. Preocúpese que su Biblia esté caminando como la palabra demanda, y cuando Cristo venga lo va a encontrar haciendo lo que usted tiene que hacer. Porque usted sabe algo, usted no está haciendo algo sobrenatural, o usted no está haciendo un esfuerzo. No, usted está haciendo lo que usted está demandando hacer, que es ser honesto delante de Dios, ser obediente. Y si usted sale y predica la palabra, usted no está haciendo nada por lo cual usted haya que pagarle. No, porque usted está haciendo lo que debería hacer, lo que deberían hacer en su corazón, si de verdad usted es un cristiano. Si de verdad usted está usando esta palabra para aplicarla en su vida. Porque de lo contrario, usted no es cristiano. Si usted la palabra no está haciendo efecto en su corazón, si la palabra no está cambiando su mente, si la palabra no está cambiando su forma de ver las cosas, si la palabra no está cambiando las cosas que usted oye, no la está pasando por la palabra antes de llevarla a su mente y tomar decisiones, entonces usted no es cristiano. Usted no ha sido renovado. Porque su mente tiene que ser renovada. Usted no puede seguir siendo igual. Usted tiene que poner en práctica la palabra para que un día, cuando el Señor venga, usted se pueda ir con Él. Amén. 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 Bien sea que se provoque la ira, causa y efecto, o la cólera personal de Dios, la ira como tal tiene su origen en el cielo. El alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Toda impiedad e injusticia. La ira de Dios es universal. ¿Por qué? Porque se descarga contra todo. Dios no tiene nenes bonitos. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Lo único es que Dios da roles diferentes. No todos pueden ser cabeza. Y en la iglesia mucho menos, porque la iglesia ya tiene cabeza. Es Cristo. En la iglesia tienen que haber corazones contritos y humillados para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Corazones contritos y humillados para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como bien lo escribió Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Con eso usted cumple con la ley. Con eso usted es salvo. Dos cositas. No el montón de cosas que le añadieron los fariseos y los saduceos
y los rabinos a las 10 órdenes que dio Dios a Moisés, que fueron 10, y de ahí deriva todo lo demás. ¿Por qué? Porque el hombre busca cómo llegar a Dios, pero no está dispuesto a someterse a Dios. Porque si usted estuviera dispuesto a someterse a Dios, usted esta palabra estaría constantemente en su forma de vivir. Todo el que lo viera vivir su vida, vería a Dios, porque usted estaría conforme a la palabra de Dios. Usted caminaría caminando como Dios pide que usted camine. Pero eso es un poco más difícil. La ira de Dios es universal porque es para todo el mundo. Mira lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si usted quiere ser salvo, usted tiene que andar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también Efesios 2:3, y eso es una libre elección que usted tiene, ¿sabe? ¿Usted quiere ser salvo? Usted camine como Dios dice. Pero si no, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Si usted quiere seguir caminando como hijo de ira y que al final de los tiempos sufrir la ira de Dios, no le haga caso a la palabra de Dios. Camine de acuerdo a como su mente y su corazón le dicta. Si usted entiende que usted no tiene nada que cambiar, que la palabra para usted no es necesaria, camine de esa manera. Eso es su libre albedrío. Pero si usted decidió venir a los caminos del Señor, si usted decidió aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces usted no tiene libre albedrío. Entonces su libre albedrío se acabó, porque ahora usted tiene unas reglas que seguir. Usted tiene un camino angosto y una puerta estrecha. Quiere decir que entonces eso lo va a llevar a la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces ahora la palabra va a regir su vida. Ahora usted va a regirse por la palabra de Dios. Ya se acabaron las decisiones fuera del consentimiento de Dios. Ahora todo lo que yo vaya a decidir, lo voy a decidir a través de la palabra. La impiedad se refiere a una falta de reverencia o de la devoción y adoración debida al Dios verdadero. Una falta que conduce a una falta de adoración falsa. Porque no hay muchas cosas. No es como nosotros pensamos, que nosotros vemos muchas denominaciones. Pero no es así. No hay muchas. No hay muchas. Está la verdadera y la falsa. O usted está en la verdadera o usted está en la falsa. Pero eso de que hay muchas denominaciones es como si tú tuvieras un buffet para escoger cómo seguir a Dios. No. O lo sigues por el camino estrecho que te lleva a la vida, o lo sigues por el camino amplio que te lleva a la perdición. Tan sencillo como eso. Dios conoce nuestra mente finita, por eso es que no nos da muchas cosas para tomar decisiones. No, mira, este es el camino, el estrecho. Míralo ahí, lo tengo de frente, esa puerta. Mateo 7, 13, 14. ¿Ah? Ese es el camino. El que te dirige el buen pastor. El que cuando venga el lobo no va a salir corriendo, sino que va a levantar bandera y te va a defender. Ese es el camino que lleva a la vida eterna. El camino que te guía a Jesucristo a través de su palabra. No hay otro camino, hermano. No lo crea que no lo hay. La causa de la ira, que detiene con injusticia la verdad, hermano.
La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Desgraciadamente, nosotros los hombres siempre creemos saber que tenemos la verdad. Y la única verdad es que Dios llevó a su Hijo a la cruz para que usted sea salvo. La única verdad es que usted tiene que reconciliarse con el Señor de señores, el Rey de reyes, que dio su vida en la cruz. Esa es la única verdad. La única verdad es que hay un solo camino. La única verdad es que es solo Cristo el que te reconcilia con el Padre. Y la única verdad es que hay una sola revelación de Dios, la Biblia. No hay muchas. Esa es la única. Como Pablo declara en el versículo siguiente, del versículo 19, él quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su exigencia y naturaleza santa, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia, donde dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todos los hombres. Nadie tiene excusa el día del juicio final. Nadie la tiene. Nadie la tiene, porque el que más y el que menos mira la naturaleza y sabe que hay un creador todopoderoso, como la ciencia le llama, una mente más grande, por no decir que es Dios, por no aceptar de que no hay evolución, hay creación. Hay creación. Y créalo, que nosotros estamos delante del Dios verdadero, el único creador de los cielos y la tierra, cuando abrimos la Biblia y empezamos a leerla. Estamos ante el mejor maestro, ante el mejor doctor, ante el mejor psicólogo, ante el mejor en todo. Lo que resta es que usted sea reverente con Él y obediente a Él, y deje de mirar las cosas que lo apartan de Él. Entonces, por muy escasa que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que cualquiera persona que le busque sinceramente puede encontrarle. Vaya a Jeremías 29:13, ya casi para terminar. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Conclusión del mensaje. Los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de Cristo. Aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice Juan 3:19-20. Como David lo proclamó en el Salmo 14:1, los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así
los haría responsables de rendir cuenta por los pecados de amar y a los cuales no quieren renunciar. Dios le va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque son inclinados al pecado y lo aman y no quieren renunciar a él. Por eso es que no vienen a los caminos del Señor. Por eso es que prefieren buscar donde le digan las cositas bonitas, donde le digan, ven acá, pacta con Dios, o sea, tu cuenta te va a rebosar, ven acá que Dios te va a sanar. Pero los únicos sanos son los pastores que están dirigiendo ahí y sus líderes que les sanan la cuenta bancaria a ellos, porque van allá y esas cuentas bancarias y bendito sea Dios, y ellos cada día más pelados y más enfermos. Y entonces cuando va pastor, pero ¿qué pasa? Que no veas que tu fe está fallando, tú no tienes fe. No es tu fe, no, lo que no está fallando no es tu fe, es tu ignorancia, porque no vas a las escrituras y lo lees, porque no lees lo que Dios quiere de ti, porque no lees lo que Dios demanda de ti y te dejas llevar por otro. Por eso es que el cristiano no puede ser vago, tiene que estar dispuesto a buscar de Dios, tiene que estar dispuesto a trabajar, a hacer la voluntad de Dios, a levantarse, a adorar a Dios, a tener devocionales con Dios, a leer las escrituras para que no sea engañado. Amén. Es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia que está bajo la ira de Dios y su condenación. Esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esta razón, Dios está irado con el impío todos los días. Vamos para terminar. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Que está en pecado. El que está en pecado. El que no ha mirado la cruz de Cristo. El que no ha venido a los caminos del Señor para reconciliarse con Dios. Pero a ese hay iglesias que dicen: Dios te ama. No, Dios no te ama. Mientras tú andes en una vida de pecado, Dios no te ama. Dios quiere que tú mires a la cruz, aceptes el señoreado de Dios y seas obediente a su palabra. Entonces entras en reconciliación con Dios. Entonces Dios es amor. Entonces el amor de Cristo te cubre porque te perdona tus pecados. Pero mientras tú andes en vida de pecado, Dios te va a seguir dejando porque eres vaso para ira, para la condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. Y gracias por hablar a cada una de las vidas de aquellos que se conectaron para vernos, para escuchar tu palabra, Dios. Y aquellos que más adelante puedan ver la predicación. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú vas a orar en nuestras vidas, Señor. Porque lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque nos guardaste y en este día, hoy estamos aquí en tu casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Señor. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra, Señor, a vivir por ella y para compartirla con otros, Señor. No permitas que viremos atrás, Señor. En la hora de la prueba, fortalécenos, Señor, y llévanos a la palabra ideal, a tu palabra, para ponerla en práctica.
esta semilla que hoy sembramos, Señor, yo te pido que tú la hagas germinar en el momento de la prueba, para que cada uno de nosotros podamos tomar de ella y poder seguir adelante, Señor. Bendice los alimentos que vamos a consumir en esta tarde, Señor, y te damos gracias por cada uno de los que pudieron llegar, Señor. Y te damos gracias por cada uno de los que tú vas a seguir trayendo a esta tu iglesia, Señor. No nos despedimos sin pedirte, Dios, que mires las necesidades que tenemos como iglesia, Señor. Ayúdanos, súplelas, Señor, para nosotros seguir haciendo la obra, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Saludaos los unos a los otros. Que Dios los bendiga.